Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya están como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. Hoy de verdad no se despegue de su aparato receptor. Tenemos un tema muy interesante para usted que seguramente va a ser de su gusto. ¿Sabe lo que es la impotencia sexual? ¿Sabe cuáles son las verdades, las mentiras, los mitos de la impotencia sexual? Aquí lo va a saber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la impotencia sexual. Que bueno, hay que diferenciar un poquito del término disfunción eréctil, que es el término correcto de todo este tipo de problemática. Pero para hablar de eso necesitamos un experto y hemos invitado a un buen amigo del programa, el doctor Álvaro Gutiérrez Villa, cirujano urólogo. Álvaro, bienvenido a La Salud y Usted. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes y saludar a toda la población de Baja California. Claro que sí, Álvaro. Además nos vemos ya en San Diego, fíjate, en San Diego, California. Entonces, bueno, tenemos ahí también amigos que nos ven cada sábado en punto de las 8:30 de la noche. Perfecto, un saludo también para ellos y muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes. Fíjate, Álvaro, que yo creo que este tema, que está, por supuesto, ligado a tu especialidad, es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera una problemática que la señora puede pensar, bueno, necesito que mi marido consulte un médico, hay una problemática aquí con él. El señor puede decir, bueno, pues como que no quiero porque si voy, ¿qué va a pensar el médico de mí o por qué? Bueno, hay muchas dudas, ¿no? A ese respecto, pero puede ser también el principio de muchos problemas, ¿no? Por eso hablar de disfunción eréctil, que es el término correcto, pues tiene muchas aristas, ¿no? Queremos que tú esta noche nos aclares todo esto. Primero, ¿qué es la disfunción eréctil? ¿Qué es una disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad persistente de lograr y de mantener una erección peniana suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Esto es la disfunción eréctil y es tan común que arriba del 50% de los hombres de 40 a 70 años van a tener algún grado de disfunción eréctil, ya sea leve, moderada o severa, dentro de esta edad. Entonces, está muy alta la cifra, 52%. Entonces, estamos hablando de cada 10 hombres arriba de 40 años, 5 van a tener disfunción eréctil. Y fíjate que generalmente tratamos de ocultar el problema. Yo lo veo como internista en mis pacientes, que es difícil. A veces es la esposa que viene a consulta, el señor la acompaña y al final dice ella, quiero que consulte a mi esposo, a ver, dile al doctor. Y no, 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 vieja, después la próxima, no, no, de una vez dile. O bien viene el paciente que nos ha consultado toda la vida, en un momento comienza a preguntarnos, oiga doctor, y esto me está sucediendo, pero fíjese que no, pues a veces sí, pero en realidad eh, yo creo que va a ser pasajero. O sea, como que le restamos importancia o bien nos da pena o sentimos que tenemos, somos menos viriles si tenemos un problema de disfunción eréctil o de lo que se conocía como impotencia, ¿no? Así es, sí, muchos pacientes niegan tener un problema de impotencia porque se aíslan, se hacen menos masculinos, ellos solos tienen la imagen de que son menos masculinos y esto hace que se aíslen, que se separen un poquito. No quieren hablar del tema, no quieren aceptar que hay un problema, pero cada vez se abren más los pacientes con el adherimiento de los medicamentos y de las soluciones más fáciles para la disfunción eréctil que ahora existen. Es más, los pacientes llegan ya preguntando sobre medicamentos para la disfunción eréctil. Y esto es algo muy bueno para nuestra población porque mientras nosotros tengamos informada a la población, esto va a tener repercusión en una salud masculina y esto va a beneficiar muchos de los hogares. Las relaciones de pareja van a beneficiar mucho. Y es muy cierto, el paciente le cuesta trabajo a veces iniciar la plática de una disfunción eréctil o de una aceptación que hay un problema en cuanto a su erección. Pero
sí es importante que cuando nosotros preguntemos al paciente de su estado de salud, preguntemos también cómo anda la erección. Este es importante porque le damos pie a que empiece la plática o a que empiece a contarnos de cómo está su erección. Eso es bien importante, que nosotros seamos los que iniciemos la plática en cuanto a la erección se refiere. Y fíjate, Álvaro, que para que los médicos jóvenes, nos ven muchos médicos jóvenes el programa y eso se los agradecemos, bueno, ellos tengan, a veces no tienen tanta experiencia puntual esto que estás diciendo, que es muy interesante. Hay que hacer una exploración física y un interrogatorio muy completo, una historia clínica muy completa, una exploración muy completa. ¿Por qué? Porque esto puede ser el principio de muchos problemas. Y esto viene, yo pienso, a redondear una situación. Lo primero que tenemos que desmitificar y que tenemos que quitar porque es algo negativo. No ir a la farmacia a obtener directamente una solución fácil. Páseme la pastillita azul y páseme, me tomo 2 si no me funciona una y me tomo una cada hora si no me funcionó la otra vez, o me la tomo a veces sí, a veces no, porque el paciente no sabe a lo que se puede exponer si no consulta al especialista, en este caso al urólogo, y si es necesario al cardiólogo, al internista, al endocrinólogo, porque una disfunción eréctil puede ser el principio de algo muy grave o algo muy complicado para un paciente. Así es, lo has dicho muy bien, y todos los médicos jóvenes que están detrás de un escritorio de consultorio de medicina, es importante que sepan que la disfunción eréctil no solamente significa un problema en el pene. O sea, la disfunción eréctil va mucho más allá. ¿Sí? Es muy importante decirles, por ejemplo, una disfunción eréctil, ¿cuál es la causa? Las causas de una disfunción eréctil son variadas. Por ejemplo, cualquier alteración del sistema nervioso central, o sea, de nuestro cerebro, puede causar una disfunción eréctil, un tumor en el cerebro, un Parkinson, una embolia cerebral, un derrame cerebral, cualquier cosa que afecte el cerebro, una enfermedad degenerativa del cerebro, va a causar un problema de disfunción eréctil. Cualquier alteración en los nervios periféricos, como son los nervios que van del cerebro hacia el pene, también van a tener una alteración, como cuáles, aquellas afectaciones de columna, como es una hernia de disco, que son muy frecuentes, como una escoliosis, lo que es la curvatura anormal de la columna, un traumatismo en columna, o aquellos pacientes que tienen lesiones en la médula espinal, también pueden ocurrir con disfunción eréctil. ¿Qué más causa disfunción eréctil? Ahí le va. Puede causar disfunción eréctil también cualquier alteración vascular, esto es, el sistema arterial y el sistema venoso de nuestro organismo también se lesiona y puede causar disfunción eréctil, de tal forma que los investigadores han encontrado que cuando hay una disfunción eréctil, el fondo del problema es que ya existe una alteración en una de las capas de las arterias que puede dar un problema, ya sea a nivel cerebral, a nivel de corazón. ¿Qué significa? Que va a haber aterosclerosis, que puede haber un infarto agudo del miocardio, o que puede haber un infarto en el cerebro o algún infarto en algún otro miembro de nuestro cuerpo. Entonces, la disfunción eréctil es un predictor de una alteración en otro lado. Si nosotros o el paciente dice, voy a tomar nada más esta pastillita para la erección, lo único que está haciendo es tapando el problema, quitando las huellas de un padecimiento que viene caminando y que probablemente estalle en algún momento determinado. ¿Qué más puede causar disfunción eréctil? Todas aquellas alteraciones también hormonales, como cuáles. Las afectaciones de tiroides, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, las afectaciones también de la diabetes, por ejemplo, las alteraciones también como son la prolactina, sobre todo en jóvenes, las prolactinas altas en aquellos pacientes que tienen adenomas de hipófisis, de la hipófisis anterior, que tienen adenomas funcionantes o tumores benignos funcionantes de hipófisis que elevan la prolactina, son causa de disfunción eréctil. Tenemos pacientes jóvenes sanos que lo único que tienen es un adenoma pequeño en hipófisis y es la causa de la disfunción eréctil. Pero si la disfunción eréctil no estuviera, no nos dábamos cuenta de la alteración tan importante que traería allá arriba en el... Puede ser el primer dato que nos avise de un tumor en el cerebro, el primer dato que nos avise de que ya puede haber una diabetes o una hipertensión de largo evolución que no te ha dado otra manifestación, porque de alguna forma el pene es un receptor que tiene gran involucración, es tejido nervioso con tejido esponjoso que se llena de sangre vascular y entonces de esta manera todo lo que afecte a la circulación,
todo lo que afecte a los nervios, o medicamentos que puedes estar tomando que también puede Esa es causar este la otra problema. gran parte, las drogas, tanto permitidas como no permitidas. Permitidas como, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, los medicamentos. Hay muchos medicamentos contra la presión alta que causan disfunción eréctil. Esto es muy frecuentemente, lo vemos en consulta. También vemos aquellas drogas, por ejemplo, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, las anfetaminas, también causan disfunción eréctil. Claro. Y también vemos el otro aspecto que es el psicológico, que más o menos alrededor del 10 al 15% pueden tener un fondo psicológico, la depresión, angustia, la ansiedad, tenemos las esquizofrenias, los bipolares, todos estos también pueden causar disfunción eréctil. Entonces, ¿cuál de estas disfunciones eréctiles se van a quitar con una sola pastillita de Viagra, de Cialis o de Levitra? Ninguna de ellas. Lo que tenemos que investigar a fondo es cuál es el problema de fondo que está causando esa disfunción eréctil para nosotros entonces sí hacer un tratamiento a la medida para nuestro paciente. Lo otro sería como maquillar el problema, pero esto lo vamos a platicar después del corte. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Prohibido cambiarle. Un medicamento bien prescrito no le hace daño, le va a ayudar. Un medicamento no bien prescrito o tomado en forma empírica lo puede llevar a un problema muy serio, porque aquí lo que está diciendo el doctor, y nos lo va a reafirmar, es que no te va a hacer daño la pastillita, te va a hacer daño el problema que tú ya traes y que eso te ha avisado, la disfunción eréctil, que tienes que revisar. Así es, eso es bien importante porque muchos pacientes no acuden a consulta y van directamente a la farmacia y compran sus pastillas y las toman porque es de libre venta al público. Entonces muchos de los pacientes van y lo toman y otros son un poquito más cautos y dicen, no, no me los voy a tomar, no vaya a ser que me dé otra cosa, ¿no? Aquí lo importante es que nuestros pacientes deben de saber que una disfunción eréctil tiene un trasfondo y ese trasfondo el paciente no lo sabe. El que lo puede saber es el médico que estudia la disfunción eréctil. Entonces, si usted tiene un problema de disfunción eréctil o de impotencia, como anteriormente se conocía, lo más importante es que acuda a su médico para que busque el trasfondo del problema. Y sí, se puede tomar Viagra, Cialis o Levitra, cualquiera de ellos obviamente le va a dar una buena erección como para tener una relación sexual en ese momento o en ese tiempo. Pero lo más importante es que no deje pasar mucho tiempo, porque entonces lo que va a pasar es que a la larga el problema que está generando la disfunción eréctil se va a hacer presente. ¿Cuál? Un infarto de cerebral, un infarto agudo del miocardio, que generalmente se presenta 5 años después de que inicia la disfunción eréctil. Esto ya está bien estudiado. No me lo estoy sacando de la manga. Esto está bien establecido que los pacientes que tienen disfunción eréctil, muchos de ellos, hasta el 70%, llegan a tener infarto al miocardio en los 5 años subsiguientes. Entonces, esto ya está bien establecido. Por eso es que necesitamos buscar la causa que ya viene caminando y que está causando la disfunción. El pene le está avisando, el pene le está diciendo, hay una alteración en el cuerpo que está causando el problema de la erección. Acuérdense que la disfunción eréctil, el fondo que tiene o la causa es orgánica. ¿Sí? En el 85-90% de las veces hay una enfermedad que viene caminando y solamente el 10 al 15% es psicológico, porque eso es otra cosa que la gente fácilmente dice. De los mitos. Es parte de los mitos de la disfunción eréctil o de la impotencia sexual. Sí, ellos dicen, no, es algo psicológico, traigo mucho estrés en el trabajo, pero ahora que salga ya de vacaciones se me va a quitar, se me va a ir y todo eso. Solamente hay un 10% que sea psicológico y que realmente sea el estrés el que causa esta disfunción. Pero el 90% de las veces no es así, ya trae un problema ahí que está silencioso, que viene caminando en silencio y que algún momento va a estallar. En estos pacientes lo más importante es que acudan con su médico, que busquen el trasfondo de la disfunción eréctil y que hagan un buen tratamiento para el problema. Que si es diabético, muchas veces la sola disfunción eréctil es el primer dato de una diabetes. Y entonces, si no le hacen estudios de laboratorio, no van a dar con la diabetes. Pero el pene ya les está avisando que hay un problema ahí.
De hecho, la diabetes, el 50% de los diabéticos tienen disfunción eréctil, es una cosa muy alta, e incluso hasta más. A veces hay investigadores que dicen el 60%. Entonces, imagínense, de 10 diabéticos, 6 obviamente ya van a tener disfunción eréctil. Y la diabetes, la hipertensión, son enfermedades crónicas que no se diagnostican a veces, sino tardíamente, y es cuando comienzan a surgir este tipo de problemas. Por eso no se sorprenda a usted si su médico que usted está consultando por una disfunción eréctil, le hace un fondo de ojo para ver cómo está la circulación, esas arterias y venas que dice el doctor, que en lo que es la retina es fácil de localizar alguna alteración, o le hace su electrocardiograma o le pide una prueba de esfuerzo, le hace una serie de estudios de laboratorio para detectar finamente cómo está la función endocrinológica, la función renal, la función cardíaca, la función metabólica, por supuesto. Y bueno, ya después pues vamos a ir con el urólogo a que con todas esas cartas que ya tiene, él pueda ver exactamente dónde está la situación y darle un tratamiento adecuado que a lo mejor usted piensa que tuvo que pasar toda una serie de evaluaciones, pero es mucho más seguro que ir a la farmacia y decir, tomo la pastillita azul porque el amor de mi vieja no va a durar hasta que dure, ¿no? Hasta que dure, dura, ¿no? Vamos al siguiente corte de la noche y continuamos en La Salud y Usted. ¿Qué se puede hacer? Porque muchos pacientes me preguntan cuando son diabéticos, hipertensos, ya de cierta edad a veces, no tan grandes, pero sí 55, 50, 60, 65, 70 años. Doctor, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Ya investigó el médico la causa e intentó corregirla, pero bueno, hay muchos tratamientos, pastillas, inyecciones, etcétera, ¿no? Sí, lo primero que hacemos con nuestro paciente cuando viene con una disfunción eréctil, nos dice, ¿sabe qué, doctor? Está pasando esto, estoy fallando en la erección, etcétera. Hacemos la historia clínica, como bien decías, una historia clínica completa, hacemos examen físico también completo y generalmente pedimos laboratorios. Los laboratorios obligatorios aquí son un SMAC para ver cómo está el azúcar, la glucosa es bien importante. Pedimos también los niveles de testosterona, pedimos perfil tiroideo, pedimos los niveles de la prolactina y también también pedimos la hemoglobina glicosilada. Entonces, hemoglobina glucosilada, porque ahí ya te habla de un metabolismo de 3 meses para el azúcar, que es tan interesante, porque a veces la pura glucosa en un momento dado pudiera salir normal, pero ya habrá un problema, ¿no? Desde antes. Y también colesterol, triglicéridos, es importante que sale en el SMART. Perfil de lípidos. El perfil de lípidos. Entonces, con esto nosotros de entrada ya tenemos muchos factores que estamos revisando de cómo anda nuestro paciente. Vamos a suponer que sale con diabetes. Este paciente, lo que tenemos que hacer con él es, sí podemos darle medicamentos para su problema. Esto es, dar medicamentos para la erección, que mejoran la erección. Y obviamente lo vamos a mandar con el internista para que le haga un buen control de su diabetes, porque si no, estamos tratando únicamente la erección, pero no estamos dejando el problema principal de lado. Entonces necesitamos hacer el tratamiento integral de la diabetes y también de lo que es la disfunción eréctil. El primer paso en la disfunción eréctil son los medicamentos tomados. ¿Sí? Los medicamentos tomados por su facilidad de administración y su apego al tratamiento. Puede ser Viagra, Cialis o Levitra, los medicamentos comúnmente utilizados. Hay muchos medicamentos que están saliendo nuevos y que prácticamente todos tienen los mismos efectos, tanto primarios como secundarios, pero en fin, todos ellos dan buenas erecciones. Esto es fácil administrárselo al paciente, hay que decirle cómo se lo debe tomar, ¿sí? Se lo deben de tomar pay-per-view, o sea, pago por evento. Esto es que lo tomen cuando vayan a tener relaciones sexuales, una hora antes, por ejemplo, en el caso de Viagra o de Levitra. Y el Cialis, como tiene una vida muy larga de 36 horas, pues da un poquito más de libertad en la forma de estarlo ingiriendo, estarlo tomando. Si esto no funcionara en nuestro paciente, digamos que el paciente sigue teniendo problemas con la erección, a pesar de los medicamentos, lo que tenemos que hacer es cambiar estos medicamentos, asegurarnos de que lo esté tomando bien, ¿sí?
Si esto falla, muchas veces podemos agregar un poquito de testosterona. Si tenemos la testosterona baja o la testosterona en niveles bajos, pero aún normales, podemos ayudarle con testosterona, sobre todo el diabético. El diabético necesita testosterona. Y si esto no funciona, nos vamos a los inyectables, que son ya medicamentos que son de intervención, lo que es inyectar dentro del pene una sustancia para que haya una erección, como la papaverina, la fentolamina o el alprostadil, que son medicamentos que están en las farmacias, que están disponibles. Los podemos inyectar en el pene y va a tener una muy buena erección cuando estos medicamentos orales han fallado. ¿Qué pasa si no responde con estos medicamentos? Nos podemos ir ya a otras cosas, a otras instancias, por ejemplo, como las prótesis de pene, ¿no? Un diabético hipertenso que tuvo un infarto y que ha tenido problemas de erección, obviamente es un paciente que no fácilmente va a responder a unas pastillas o quizá no responda tampoco a inyecciones. Entonces, estos pacientes quizá lo que necesitan sería una implantación de una prótesis de pene. Hay de dos tipos principalmente: la prótesis de pene de 3 componentes, que son 2 cilindros que van dentro del pene, un reservorio que tiene un líquido que va a pasar a estos cilindros para poder hacer la erección, y una bombita que es la que va a pasar a hacer que pase el líquido hacia los cilindros, lo que comúnmente se llama la bombita famosa, ¿no? Sí, de un artista que sí, mexicano, ¿no? la promovió mucho. Que la promueve mucho. Entonces la bombita, ese es uno, es cara. Y la otra prótesis muy utilizada es la prótesis de pene, que es maleable. Esto es, son 2 cilindros que son de silicón y que van dentro también del pene, y esto hace que sea maleable, o sea, que haga de cuenta que es como si fuera un alambre. Un alambre lo movemos y lo podemos dejar en cualquier posición. Estas prótesis también tienen esa particularidad que lo podemos dejar en cualquier posición. Entonces, el paciente lo mueve y lo pone recto cuando va a tener relaciones sexuales y lo baja, lo dobla cuando va a no tener relaciones sexuales, para que no se vea en la ropa. Estas 2 prótesis son las más utilizadas a nivel mundial. De estas 2 depende mucho del costo y del bolsillo de nuestro paciente. Las que más se utilizan en México por cuestiones económicas, son las prótesis maleables, que son muy duraderas, son muy buenas, son prácticamente indestructibles, duran toda la vida. Las prótesis como la bombita, obviamente pueden tener fallas porque son hidráulicas, y pueden tener alguna falla en el paso del líquido del reservorio a los cilindros, y esto puede dar algún problemita en su funcionamiento. Pero las 2 son muy buenas, las 2 se utilizan bastante, y el funcionamiento de estas prótesis pues es alta calidad de vida para nuestro paciente, ¿no? Aun cuando el paciente ya no ha respondido a medicamentos, ya sea orales o inyectados. Aún con la disfunción eréctil, es un problema que puede tener que ver con toda una gama y un abanico de enfermedades sistémicas, que es lógico. También tenemos que ver que es una enfermedad que con los años es más frecuente. Entre más edad es más frecuente. Coincide muchas veces con hiperplasia prostática, que a veces necesita una prostatectomía parcial o radical del paciente. Quiero que le digas a nuestro público si tiene que ver la prostatectomía con la disfunción eréctil. Esa es una excelente pregunta. La prostatectomía, la cirugía de próstata, se divide en 2 grandes grupos. Uno, que es la cirugía por crecimiento prostático, que es una enfermedad benigna, y la otra, la cirugía radical de próstata, que es para cáncer de próstata. Cuando es para cáncer de próstata, tenemos que remover toda la próstata junto con vesículas seminales, y esto va a significar que por los lados, en las caras laterales de la próstata, pasan los nervios que van a dar la sensibilidad al pene y el funcionamiento al pene. Si estos nervios están involucrados en el cáncer, obviamente van a salir estos nervios junto con la próstata, lo que va a significar que tenga disfunción eréctil el paciente, o sea, que quede con disfunción eréctil permanente. Si los nervios se pueden separar perfectamente de la próstata y se quedan ahí, probablemente tenga disfunción eréctil temporal, 1 año, 6 meses, etc. Por eso es que estos pacientes, cuando los operamos y les quitamos la próstata completa junto con vesículas seminales por cáncer de próstata, les damos, después de la cirugía, Viagra, para que recuperen lo más posible la erección. Entonces, ese es ese aspecto del cáncer de la próstata con la cirugía prostática. El otro aspecto de cirugía
por condiciones benignas como es la hiperplasia prostática, que se hace cirugía transuretral por la uretra, pasamos un aparatito especial con una cámara y hacemos nada más un túnel en la próstata para que nuestro paciente pueda orinar perfectamente y no ponga en riesgo sus riñones. Cuando hacemos esta cirugía no se lesiona los nervios, entonces esta cirugía no da nada que ver con disfunción eréctil. La disfunción eréctil cuando hay problema prostático es cuando hay cáncer de próstata y que se tiene que operar por cáncer de próstata, una prostatectomía radical que decimos. Bueno, pues ha sido una plática de verdad muy interesante y has concretado muy bien una problemática que es muy amplia. Afortunadamente la logramos llevar a cabo en el lapso de tiempo de nuestro programa. Doctor Álvaro Gutiérrez Villa, cirujano urólogo, ha sido un honor, un placer tenerte en La Salud de Usted una vez más. Gracias, muy amables por su visita. El placer ha sido todo mío y espero que esta información sea de ayuda y de mucha utilidad para nuestros pacientes. Por supuesto que sí. Bueno, amigos, hemos cumplido una edición más de su programa La Salud de Usted. Espero les haya sido de mucha utilidad. Es una plática muy interesante. Como siempre, su amigo y servidor, doctor Sefreno Zamudio, se despide de ustedes. Dulces sueños. En cámara, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Y recuerde, el próximo sábado, en punto de las 8:30 de la noche, usted tiene una cita con nosotros en La Salud y Usted. No falte.